Padre Santo, te ponemos aquí a Giovanni en tus manos para que seas tú el que interfiera a través de él con ese mensaje tuyo, esa palabra tuya que tú tienes para nosotros hoy, que él sea un buen emisor y nosotros unos buenos receptores de tu palabra y nos podamos llevar algo importante para las casas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy amable. Excelente. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Estamos escuchando un cucarachero, ¿verdad? ¿Qué será lo que uno se está moviendo? Me imagino que es eso. No importa. Yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos en este momento. Porque nada de estas cosas asustan. Ahora yo los veía todos atormentados, yo los veía todos apresurados. Me decían, Gio, yo creo que vas a tener que dar la prédica sin micrófono. Yo les dije, no hay ningún problema, no hay problema. Cuando ya uno en estas cosas está acostumbrado que no es contra carne y sangre que se lucha, sino contra potestades y principados que gobiernan este mundo. Cuando va a haber una noche de mucha bendición, adivine quién se activa y quién se pone bravo. El enemigo que no quiere que usted salga de aquí con un cambio rotundo. Entonces lo primero que el enemigo toca es el sonido, es la tecnología, muchas veces hasta el tema de que no tenemos ni dónde estacionar o nos ataca el ánimo. Pero estamos aquí y ya estamos con micrófono, nada más de que no nos despistemos de ese poquito ruido. Y agarrándome de esto que les estoy diciendo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados. Cuando hablamos de esto, debemos de entender que las armas que nosotros debemos usar para combatir a este tipo de enemigo no son las armas comunes. Es que había algo pólvora antes. Había algo pólvora antes. 1, 2, sin micrófono. Entonces voy a pasar por la pena de pedirles que si se me pueden acercar, por favor. Yo sé que yo soy uno que tengo mi campito en Coyol, y si me mueven del campito de Coyol me siento incómodo, pero acá es porque voy a tener que hablar más de 1 hora entre la oración y la prédica, y voy a tener que esforzar mucho mi voz. Entonces, mientras un poquito más cerca, va a ser más fácil para todos. Y disculpen porque yo sí sé que a muchos nos gustan los campitos distribuidos. Como les comentaba, cuando estamos hablando de las batallas espirituales, nosotros no tenemos que conformarnos con simplemente pensamientos o cosas del mundo, sino que tenemos en verdad que pedirle a Dios que nos enseñe qué es lo que tenemos que usar para atacar y defendernos de todo esto que el mundo viene a robar, a matar y a destruir. Yo les quiero comentar que en el 2018 yo recibí, mi familia recibió uno de los ataques más furibundos, letales y donde más te duele a ti. ¿Quiénes son acá padres de familia? Levánteme la mano. Los que somos papás sabemos y entendemos que ojalá y deseásemos que las enfermedades o que cualquier cosa que a ellos les pase, nos pase a nosotros antes que a ellos. Pero en el 2018 mi hijo Isaac, que ahora les voy a contar un poquito el testimonio de él, me manda un mensaje de texto por WhatsApp el 2 de enero del 2018, especialísimo para arrancar el año. Cuando yo me despierto veo un mensaje a las 6 de la mañana, un mensaje que podría tener, no sé,
Si fuese en páginas, yo podría decir que podría tener unas 2 o 3 páginas escritas por él en WhatsApp. Cuando yo veo y empiezo a leer, mi corazón empieza con taquicardia, mi cuerpo empieza a temblar, empiezo a llorar y me doy cuenta de que el enemigo había encontrado la manera de quitarme a mi esposa y a mí la paz atacándonos a nuestro hijo. Nos lo atacó porque le había entrado a él en ese momento la ideología de género. El enemigo se estaba encargando de confundirle su sexualidad. El enemigo había tratado de distorsionar lo que Dios, por amor y creación, le dio, una masculinidad. Mi hijo, un hijo que creció bajo una familia de oración, de servicio, lo habíamos descuidado sin darnos cuenta por algunos años, y el activismo en la iglesia, nos descuidamos y no nos dimos cuenta que la cultura oriental nos lo había absorbido, y lo que nosotros veíamos como normal. Ahora a los chiquillos les gusta ver el anime, ahora a los chiquillos les gusta ver todo ese montón de chinas y ese montón de Naruto y todo esto de Goku. Eso es lo que nosotros vemos superficialmente. Pero mi hijo había sido entonces atacado en su mente, primero porque en ese entonces se estaba manejando mucho en los 2 gobiernos anteriores la ideología de género, y que usted podía decir lo que usted quería hacer. Entonces ahí entendí y dije yo, es poner en práctica lo que tanto tiempo hemos nosotros escuchado acá sentados. Habían 2 opciones: o cruzarnos de brazos y llorar y pedir oración, o realmente pararnos en la brecha y dar la guerra. Usted no le puede contar a cualquiera: mira, es que mi hijo tiene en este momento una serias dudas de si él quiere ser hombre, si quiere ser mujer. Primero, para mí como varón fue un golpe y una puñalada del corazón, porque yo me considero muy machito. Y nosotros parimos un hombre. Y sabemos que nuestro hijo no tuvo una experiencia en su niñez que pudo tal vez haber distorsionado un abuso sexual o algo lo que fuese, sino que nos enteramos después en el transcurso que fue directamente varias series que él vio, y un amigo en particular que también estaba metido en todo esto del anime, que empezó a confundirlo, porque la cultura oriental se encarga de eso. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Tomamos el arma que el Señor nos enseñó, que nos enseña y nos enseñará, que es la palabra de Dios. Fueron 6 meses donde yo me levantaba a las 3 de la mañana, yo me hincaba enfrente de su puerta, y la puerta de él todavía tiene las marcas donde aceite de ungir, donde agua bendita. Yo con mi esposa nos hincábamos y le dábamos guerra espiritual a ese espíritu inmundo que estaba tratando de arrebatarnos a nuestro hijo. Pero la obra del enemigo no era todavía hasta ahí. No solamente nos lo quería confundir en su sexualidad, sino que también lo puso a renegar y a decir: papá, es que yo no creo ya en Dios. Eso para nosotros como padres es letal. Cuando usted trabajó en la fe, cuando usted sabe que ese hijo nació por un milagro, cuando él mismo estuvo conmigo practicando obras de teatro para presentarlas y eran obras de Dios, el enemigo quería hacer toda una estrategia completa. Y entonces nos enteramos de una oración que se da en internet, en vivo, y que se da cierto tiempo, que se llama el cerco de Jericó. Todos sabemos qué fue lo que pasó en Jericó, donde el pueblo de Israel, simple y sencillamente en silencio, marchó alrededor de toda esa fortaleza, hasta que el Señor le dijo: suficiente, y peguen un grito. Mi esposa y yo nos pusimos exactamente en posición de guerra. Llorábamos frente a su cuarto. Imponíamos las manos en su puerta y empezamos a declarar palabra de Dios, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y estos procesos son lentos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo
necesita que también nosotros trabajemos en medio de ese proceso y trabaja con nosotros también. Para no cansarnos con el cuento y directamente al tema, mi hijo el día de hoy es un hijo que, por ejemplo, el día de ayer me dice: papá, es impresionante cómo Dios a mí me escucha. Cómo Dios, porque le pidió algo muy específico. Él ya tiene 4 años de ir con nosotros a hacer la romería. Es un muchacho que ya dice, expresa otra vez su fe como tiene que ser. Nos falta solo un pequeño paso, que sea otra vez practicante. Pero como les vuelvo y les repito, nosotros a veces queremos las cosas inmediatas en un mundo donde todo nos lo da ya. Y creemos que la conversión y más de un hijo que ha sido manoseado por el enemigo va a ser inmediata o instantánea. No. Tiene que ser también un proceso en donde nosotros como papás tenemos que darles a ellos el testimonio para que ellos vuelvan a creer. Porque a veces nosotros mismos somos los que saboteamos nuestros hijos. A veces ellos ven y llegan y dicen: pero mis papás van a matrimonios en Victoria y cuando los ve uno venir acá están en una pura pelea. Mira, mi papá en vez de venir del trabajo contento viene y empiezan ellos a ver en nosotros patrones que no nos acerquen a Dios. Entonces, lo que hoy nos trae aquí es la palabra de Dios en la vida de Cristo. Y la cita base para los que trajeron Biblia está en Juan 5:39 y dice así. Juan 5:39. Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Palabra de Dios. Inmediatamente me voy a Juan capítulo 1, porque ahí nos va a decir exactamente y nos va a aclarar lo que estamos leyendo ahorita. Porque lo que dice Jesús es que nosotros normalmente deberíamos ser investigadores, venir y leer la palabra de Dios, pero al final la palabra de Dios, no solo en el Antiguo Testamento, nos habla de las profecías que lo anunciaban a Él, sino que el Nuevo Testamento nos habla de Él. No solamente en su vida pública, sino también posterior a lo que pasó. Entonces, si Jesús es Dios y la palabra de Dios está en la Biblia, aquí es donde nosotros tenemos la espada con la cual hoy tú vas a empezar a guerrear por aquellas cadenas, por aquellos problemas, por aquellas heridas que hasta el día de hoy no has logrado soltar, no has logrado vencer, o por las cuales tú ya hasta te sientes cansado y dices: ¿por qué es que esto en mi vida no cambia? Y es porque nosotros nos olvidamos que aquí están todas las respuestas, y yo espero en el Señor que después de hoy ustedes salgan como guerreros, luchadores, con una espada doble filo, para que corte la mentira que el enemigo ha tratado de meter en tu hogar, en tu familia y en muchas cosas de tu vida. La palabra de Dios dice en Juan 1:18 así: en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra siempre ha existido. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Repitan conmigo: todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. ¿La palabra es actual o no?
Usted lee esto hoy y usted tiene que trasladarla al día de hoy. Y el Señor hoy nos dice que todo lo que usted quiera hacer se puede hacer a través de ella. Y sin ella nada se puede hacer. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de la gente, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que normalmente nos ataca a nosotros cuando hay pecado? ¿Hacia dónde nos lleva el pecado? Hacia la oscuridad, hacia la desesperanza. Acá la palabra de Dios en Juan nos dice que es vida. Y lo que normalmente recibimos mi esposa y yo en 10 años, que por su misericordia y por las cicatrices de guerra que llevamos en nuestro cuerpo, hemos dado consejería por más de 10 años, son matrimonios que llegan destruidos en medio de la oscuridad. ¿Cuántos no vinimos a Matrimonios en Victoria a hacer el retiro número 1 en medio de la muerte, viendo a ver qué hacía Dios? No hay cosa más hermosa que ir a servir, porque ya nos ha tocado ir de la otra parte, no haberlo vivido, sino ir del otro lado y sentarse al final a escuchar los testimonios. Yo antes era muy rudo y no, yo era de los que a mí me enseñaron, los hombres no lloran, los huevos, usted no llora, usted no tiene que llorar, me decía mi papá. Cuando el Señor viene y te transforma tu corazón de piedra en carne, vieras qué maricón se vuelve uno. Ahora yo lloro por todo, hasta por un comercial. Porque el Señor te sensibiliza. El Señor te transforma. El Señor te cambia. Pero es complicado porque entonces uno se siente y escucha los matrimonios donde han llegado destruidos, despedazados. Y uno recuerda también, porque a nosotros nos ha tocado recibir gente de Guanacaste, de San Carlos, de un montón de lugares del país que nosotros no sabemos de dónde diantres consiguen el número nuestro, y lo que nos llegan son solo 911, pero de los bravos. Y lo que encontramos es oscuridad. Lo que encontramos son heridas. Lo que cargamos normalmente en los matrimonios, aún aquí estando ustedes sentados, podrían estar pensando, Gio, si usted supiese que aquí sentados nosotros estamos todavía dando la lucha. Y es que así pasa. Hace poco atendimos un matrimonio con Retiro 4. Y cosas que usted escucha y usted dice, yo no puedo estar escuchando esto de un matrimonio que ya lleva Retiro 4 y que han hecho tantas prédicas, que ha hecho tanto retiro para que usted siga nadando en esa oscuridad. Es porque nos ha hecho falta exactamente hacer que esto no solamente venga como una fachada, como una camiseta blanca que me pongo y soy de Matrimonios en Victoria. Me decía un matrimonio de Guanacaste esta semana pasada, le escribo porque puso algo en Facebook y le pregunto que si todo está bien. Y me dice, Gio, no. Usted no se imagina lo que es ver a mi esposo como el mejor servidor en el ministerio en el que estamos. Él se queda de último, él hace todo lo que sea, él le sirve como nunca a nadie. Y cuando llegamos a mi casa es maltrato. A mí ya no me está dando plata para la casa, soy yo la que estoy manteniendo mi hogar. Y cuando le digo, ¿pero qué estás haciendo el dinero? Más bien me maltrata y me dice que no sea tan necia y empieza a contarme varias cosas. Y es donde uno dice, en verdad, aquí estamos los que aún estamos enfermos. Es que muchas veces nos atacan a nosotros porque nos dicen, ustedes no están yendo a ese grupo. Pero estamos aquí porque lo necesitamos. En el hospital usted no encuentra a la gente sana. Aquí estamos los que día a día vamos superando las etapas del matrimonio, y las etapas del matrimonio se cumplirán hasta que nosotros nos muramos. Que viene exactamente la andropausia, la menopausia, que viene el nido vacío, que viene el rompespaldas cuando nacen los bebés y ya tienen 2, 3 años y uno tiene como 6 meses de no tener intimidad con la esposa y uno está haciendo cualquier espacio, pero no hay que sacar cólicos. Son tantas las etapas que nosotros pasamos que cuando nos damos cuenta estamos viniendo acá aún con las heridas sangrantes, porque lo sabemos que es así. Entonces,
si ya sabemos que la palabra es Dios, si sabemos que entonces la palabra existió desde el principio, todo fue creado por ella y nos viene a traer vida, nos viene a traer también claridad en medio de la tiniebla, nosotros estamos entonces dejando de lado algo tan importante como leer la palabra del Señor. Y es que esta palabra no solamente está escrita, sino que se convirtió en verbo. Ella se convirtió en carne y sangre. Jesucristo vino hace 2000 y resto de años a hacer que esta palabra se hiciera viva. Y es que Jesucristo no fue cualquier persona, sabemos que es el Hijo de Dios. Si Dios se muere mañana, lo más que va a aparecer es una pequeña lápida con florcitas y aquí, hasta aquí llegó yo. Pero Jesucristo vino y marcó la historia en un antes y un después. Y todo lo que Él dijo aquí está escrito. Todo lo que Él hizo, aquí está escrito. Y nosotros tenemos una gran ventaja. Y es que nosotros en la misa dominical que venimos a escuchar, palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que a veces, porque sabemos que estamos en pecado mortal, que a veces sabemos que porque faltamos a misa, ay, no, es que no puedo comulgar, no, mejor voy a misa cuando me confiese. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. ¿Y qué estamos diciendo entonces? Que estamos quitándole el mérito a la liturgia de la palabra. Que es Jesucristo hablándote ese día que aunque tú no comulgues, te estás llenando de palabra de Dios. Que aunque tú no comulgues, estás exactamente preparándote para salir de la puerta hacia afuera a la guerra con tu espada. Claro, por supuesto que tiene que ser un complemento esencial el que puedas comulgar, pero que el enemigo no te mienta y no te diga, como no puedes comulgar, no vayamos a misa. No, vayamos, alimentémonos de la primera parte de la misa y después hagamos la comunión espiritual, porque ocupamos escuchar del Señor muchas cosas. Entonces, imagínense, nosotros encontramos en la palabra que nos dice que el Señor, yo me encuentro muchas veces diciéndole al Señor, Señor, ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Señor a través de la palabra nos da también muchos ejemplos en donde primero vemos a un Jesús poderoso. Vemos a un Jesús que viene en medio del mar y está todo eso que ya va a desbaratar la barca y con una palabra calma los vientos. Calma el poder del mar. Vemos a un Jesucristo en medio de un montón de gente y solamente con 200 denarios aparece un pobre muchacho diciendo, yo lo que tengo es esto. Y viene la fuerza de la palabra de Dios a través de Jesucristo y multiplica los panes y los peces. Cuando yo empiezo a encontrar este tipo de palabra, y yo empiezo a entender, y lo vamos a ver ahora con la palabra de Dios en Ezequiel, que el Señor no solamente decía esto para demostrar que Él era Dios, que Él era el Hijo del Redentor, sino que también nos estaba dando autoridad para usar su palabra y que nosotros hiciésemos las cosas que Él hizo y más. Porque así lo dice su palabra en Juan capítulo 14 versículo 12, dice así: en verdad, y vuelve a repetir, en verdad os digo, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y harán mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Un Jesús que viene y levanta a un muerto. Un Jesús que viene y cura a los enfermos.
sana la lepra. Nos viene y nos dice, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré. Viene y nos dice, el que crea a mí, hará él también las obras que yo hago y hará mayores. ¿Quién cree aquí que Jesús es un mentiroso? Levánteme la mano, ¿quién se atreve a decir que Jesús dijo una sola mentira en su vida? Jesucristo es la verdad y la vida. ¿Y quién soy yo para decirle a Jesús, ay no, Jesús, usted quién sabe en quién estaba pensando? ¿En yo no? Yo no voy a hacer las cosas ni cercanas a ti y menos mejores. ¿Qué dice el Señor? Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las situaciones en la vida nos ponen en un momento en donde hasta dudamos de nuestras capacidades. Las heridas muchas veces, en el caso mío, yo descubrí a los 32 años el por qué yo cargaba tanta inseguridad, el por qué yo era una persona con muchos complejos. Y cuando mi mamá decidió ser libre ella, contar mi historia para poder también revelarme en donde yo tenía que orar por mí. Cuando mi mamá me cuenta que yo en su vientre recibo el maltrato de mi papá porque le pegó a mi mamá durante 9 meses. Cuando yo me doy cuenta que en 9 meses mi papá en todo momento me rechazó. Cuando yo me doy cuenta que antes de que yo naciera mi papá se fue y la abandonó. Yo en el vientre de mi madre, a través de las células neurotransmisoras que ustedes mamitas, a través del cordón umbilical le transmitieron y le transmiten a sus hijos. Desde las 8 semanas, cuando uno es un frijolito así, ahora yo soy un frijolote grande porque me quedé negro. Aún siendo un frijolito así, tú que estás ahí sentado, sentiste lo que tu mamá vivió a las 8 semanas en adelante. Si tu mamá vivió un momento de éxtasis, de felicidad, de júbilo, esas células neurotransmisoras vinieron a ti durante 9 meses y te dijeron, mamá está feliz, mamá está disfrutando. Pero cuando tu mamá sintió el estrés, el rechazo, el miedo y muchas cosas, esas células también fueron y cayeron en ti. Y cuando no te das cuenta, naciste y desde el inicio de tu vida, naciste con las heridas matrices que marcan para siempre tu vida hasta que viene Cristo y hace nuevas todas las cosas. Yo sin pedirlo, nací con la herida del rechazo, nací con la herida del abuso, nací con la herida del abandono. Por supuesto que yo iba a tener cualquier cantidad de complejos. Por supuesto que yo iba a crecer con cualquier cantidad de inseguridades. Porque yo no sabía de dónde venían. A mí me pusieron los apodos que ustedes se podrían imaginar en cantidad. Y yo como decía, de por sí como yo soy feo. De por sí como yo, nadie me acepta. De por sí como a mí me rechazan. Había una voz que me decía eso en mi mente, en mi inconsciente, porque eran heridas que traía desde el vientre de mi madre. Fue hasta los 32 años que mami viene y me sienta y me dice, papito, necesito ser libre y contarte todo esto. Me empezó a contar el maltrato, me empezó a contar que ella 2 veces se intentó suicidar. Y los dos lloramos. Nos abrazamos como ustedes no tienen una idea. Mi mamita lo que estaba buscando era el perdón de su hijo. Y yo le dije, mamita, yo no te tengo que perdonar nada. Gracias por traerme a la vida. Y yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús. Pero eso me hizo también entender una cosa. Yo tenía 2 direcciones. Odiaba a mi papá, porque ya de por sí yo no lo quería, porque él me abandonó.
Y el papá mío es el que me engendró, el que me crió. Y es el que amo y adoro y el que yo daría mi vida por él. Pero el que me engendró fue el que me abandonó. Y cuando me doy cuenta de eso, entonces tenía dos direcciones. O lo odiaba más o decidía ser libre. Y lo cito. Él no sabía lo que se iba a topar. Lo cité en un parque. Yo, gracias a Dios, yo estaba en ese momento, en un momento fuerte, espiritualmente hablando. Cuando llega, me dice, ¿qué quieres, hijo? Yo le quiero contarte lo que mi mamá me contó. Ya yo sé lo que tú hiciste durante 9 meses. Me negaste, me rechazaste, abusaste de mi mamá sexualmente y físicamente, la golpeaste y después te fuiste. Pero yo te quiero decir en el nombre de Cristo Jesús que yo te perdono y que ya absolutamente en mí no va a existir ningún sentimiento. Recuerdo que nos abrazamos, él lloró y se fue. Y me preguntan ustedes a mí, ¿quién ganó con todo esto? Por supuesto que yo. Porque nosotros, cuando hablamos de sanación interior, es que nosotros tenemos que ayudarnos a sí mismos para cortar todo aquello que no me permite ser libre, que no me permite exactamente tal vez ser con mis hijos como quiero ser, porque todavía arrastro y copio patrones de mi papá o patrones de mi mamá o de mis abuelos. Entonces, suena mi teléfono un año después, Día del Padre, y vuelvo yo a ver Olman. A las 6 de la tarde me llama y me dice, hijo, y desgraciadamente todavía al día de hoy es un alcohólico. Me llamó alcoholizado, yo sé que él es un alcohólico, y me dice, te quiero dar las gracias. Yo tengo como 11 hermanos que conozco, que tengo conciencia, deben de haber más. Conociendo a Olman, a él le decían Careleón. Era joven, era muy apuesto, peleonero, bailarín y alcohólico. Me dice, de todos mis hijos que he llamado el día de hoy, ninguno me ha contestado el teléfono. Y yo te quiero dar las gracias porque eres el único que me contestó hoy. Ustedes pueden imaginarse lo que es la carga del pecado y sus consecuencias. Y me dice, pero nunca voy a olvidar. Siempre dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. No voy a olvidar el brillo de tus ojos aquel día en aquel parque donde me diste tu perdón. Y yo le dije en ese momento, es que no era un brillo en mis ojos, era Dios que te estaba también perdonando a través mío. La palabra de Dios en Ezequiel 37, esta palabra van a tener que ustedes ponérselas como un emblema, como un lema de guerra. Van a ustedes hacerla suya como yo la hice cuando la escuché. Dice así. Vamos a leerla de la palabra de Dios directamente. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 nos dice, Yahvé puso su mano sobre mí y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, Señor Yahvé, tú lo sabes.
Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Me voy a detener acá. ¿Qué dijo el Señor aquí? Profetiza sobre estos huesos. Profetizar significa hablarle de Dios a tus problemas. Profetizar significa hablarle de Dios a tus huesos secos. Y es que huesos secos en nuestra vida pueden ser tantas cosas. Huesos secos en tu matrimonio podría ser como llegan donde nosotros y nos dicen, Gio, Maureen, pucha, hemos ido a muchas terapias y no hemos logrado comunicarnos al día de hoy. Puede ser que tus huesos secos sean la mala comunicación que existe al día de hoy entre ustedes. Huesos secos puede ser la conversión de tus hijos en el cual todavía tú, como el profeta Ezequiel, empezó a caminar en medio de los huesos secos como yo lo caminé hace unos años con Isaac, caminando a través de los huesos secos de mi hijo en donde el enemigo le quería robar la vida. ¿Qué te trae a la mente a ti cuando ves huesos secos? Lo primero que uno se le ocurre es, no hay vida. Lo primero que uno piensa en un hueso seco es muerte. No como mi tío. Yo tengo un tío que es famoso porque cuando come pollo frito o pollo del que sea, pero es impresionante cómo deja los huesos brillantes. Vea, se come el pollo, pero uno le deja así, por lo menos le deja ahí el huesillo tierno o algo. Pero él los deja de una manera brillantiticos, como disecaditos, como para ponerlos así de adorno. Y gozamos cada vez que mi tío Oscar come pollo y estamos viendo los huesos de él, unos huesos de museo. Como un antropólogo que los agarró y los esculpió. Los huesos secos en nuestra vida, lo que mencionan es muerte. Cuidado y no los huesos secos por los cuales estamos caminando hoy, es que todavía no he podido olvidar y no te he podido perdonar del todo la infidelidad y la traición a la cual me sometiste hace unos años. Y estamos aquí, estamos luchando, pero seguimos caminando en medio de esos huesos secos. Huesos secos me lo ponía el Señor cuando me preparaban esta charla. Puede ser tu conciencia que aún te martilla tu cabeza porque todavía te culpas por la pérdida de ese hijo que no nació a los 9 meses, pero que no fue tu culpa. Y el Señor me lo ponía de esa manera. Huesos secos puede ser esa conciencia de un hijo que perdimos y que pensamos, si me hubiese cuidado, si no hubiese hecho esto, estaría acá. Somos papás de un hijo no nacido, Elías. Elías está en el cielo. Sabemos lo duro, y mi esposa aún más, que es haber tenido a Elías acá, en su mano. Y habernos informado después que podíamos haberlo bautizado espiritualmente. Por dicha le pusimos nombre. Pero logramos bautizarlo aún después de no estar con nosotros espiritualmente. Y lo llamamos por su nombre, Elías. Y a mi esposa Dios le regaló también la sanación, porque ella hubo un momento en donde se decía, Giovanni, es que nosotros estuvimos haciendo ejercicio en ese momento. Estaba el enemigo tratando de meterle culpas. Tratando de hacer huesos secos de nuestro hijo Elías. Huesos secos puede ser tu economía. Puede ser ese momento en donde usted dice, yo, por más que tratamos de salir de las deudas, por más que tratamos, no podemos, no nos sale el negocio, tenemos un negocio propio, no logra prosperar, es que no logramos ver la luz. Son tantos los huesos secos que nosotros tenemos en la vida que el Señor hoy nos dice, tenemos que profetizar. Y con esto vamos aterrizando a la oración. ¿Y por qué la oración va a ser muy importante hoy?
Porque hoy vamos a hacer guerra espiritual. Hoy vamos a ser libres el que quiera ser libre. Hoy vamos a romper cadenas. Hoy vamos a salir de aquí como el Señor quiere, con su espada y declarando libertad. Dice el profeta Ezequiel: así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar al espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Dice Ezequiel: yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, les salía carne y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Y no puedo dejar pasar esto. Muchos nos preguntamos y les voy a decir, esa es una parte de mi vida. Yo muchos años serví. Yo muchos años me entregué a la iglesia, pero con un pie en el mundo y un pie en Dios. Y esos son los vómitos de Cristo. Esos son los vómitos de Dios. A los tibios los vomitaré de mi boca. Y es que los tibios somos aquellos que venimos acá, como mi amado amigo de Guanacaste, que es luz en la iglesia y oscuridad en su casa. Esos somos los que tenemos un pie en el mundo y otro pie en Dios. Y esos no sirven. Es porque ha hecho falta Espíritu Santo. Entonces, Él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al Espíritu: así dice el Señor Yahvé, ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron, se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Palabra de Dios. Vamos a entrar y vamos a tener a nuestro Señor Jesús de frente. Pero nosotros vamos a ser obedientes. El que obedece no se equivoca. Y si la palabra a mí me dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre. ¿Cuál es tu nombre? Esteban. Esteban, hoy el Señor te dice: profetiza, Esteban, en mi nombre y en el Espíritu. Y no solamente vas a ver los huesos secos unirse. Es que no solamente el Señor te está diciendo: profetiza en mi nombre. Si todavía tus huesos secos están atados a un diagnóstico, a una enfermedad, si tienes a un familiar enfermo, hoy el Señor te está diciendo: ¿por qué no oras en el nombre de Cristo Jesús, en el Espíritu Santo? Así como yo una vez lo hice. Talita Kumi. Nos da miedo. Efetá, esa palabra la usé muchísimas veces enfrente de la puerta de mi hijo. Hoy el Señor te está diciendo: profetiza. ¿Qué es profetizar? Recuerden, hablarle de Dios a tus problemas. Profetizar es hablarle de Dios a tus cadenas, a tus huesos secos. Yo profeticé y en el nombre de Cristo Jesús, mi hijo se liberó. Yo profeticé cuando me quedé sin trabajo, marzo de 2020. Todos saben qué pasó en marzo de 2020, el inicio de la pandemia. Me despidieron después de 15 años. Ese mismo día llegué a mi casa destruido. Y es: ahora sí que voy a hacer. Viene el Señor y me pone palabra. Y yo reúno a mi familia y le digo: acabo de perder el trabajo. Todos, acabo de asumir la deuda de la casa, estaba pagando el crédito del carro, muchas cosas. Y en vez de achicopalarme, adivinen qué. A espada que el Señor a nosotros nos da y su palabra. Y les dije: esto que está pasando
no va a ser más que para que el Señor se glorifique y se magnifique en nuestra familia y veamos la gloria de Él en medio de nosotros. Amén. Así es como actúa un hijo de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que venga. Vamos a hacer un momento fuerte, pero no lo vamos a hacer solos. El Señor inicia en Ezequiel así: la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu. Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega. No vayas a tus huesos secos sin Jesús. Si tienes que devolverte en el momento que descubriste la infidelidad y tú sabes que ahora todavía caminas con amargura por la vida y no puedes ser feliz porque tus huesos secos es la falta de perdón, no vayas sola ahí. Tienes que ir de la mano de Cristo y Él va a venir ahora. Vamos a dejar que el Señor mueva esta oración para que te lleve a tus huesos secos y que no salgas de aquí igual. No creo que tú quieras salir igual. Tienes que salir con una sonrisa. Tienes que salir convencido de que vas a arrebatar en el nombre de Cristo Jesús el milagro que tanto has pedido.